Villanos y antihéroes. Muchas veces necesitamos que el espectador se encariñe con este tipo de personajes, capaces de hacer cosas horribles y destruir la vida de muchas personas. La lógica dice que deberíamos odiarlos. ¿Por qué entonces muchos de ellos son de nuestros favoritos? ¿Qué diferencia un Joffrey Lannister de un Joker? Vamos a verlo. Hay muchas formas de hacer que el espectador conecte con un personaje. Yo considero que la mejor de todas es jugar con la empatía que sentimos por él a través de sus defectos y virtudes. Los defectos, como ser cobarde, impulsivo o inexperto, hacen que las personas que poseen los mismos problemas se sientan identificadas con él. Y las virtudes, como ser astuto, carismático o tener grandes destrezas, despiertan admiración por las personas que desearían poseer las mismas virtudes. Cuando los defectos sobrepasan las virtudes, terminas teniendo un personaje repelente, que difícilmente puede llegar a agradar, pues aquellas cosas positivas que podríamos rescatar son mínimas en comparación con toda la porquería que representa este personaje. En cambio, si las virtudes sobrepasan demasiado a los defectos, también se generará un rechazo, pues el personaje terminará sintiéndose irreal o resultará poco interesante en muchos casos. Claro, el perfecto equilibrio no se tiene que dar siempre, de la misma forma que no se da en la vida real. Puede haber personajes que sean ruines y otros que sean de buen corazón y seguirán generando afecto hacia el espectador. Pero esto se puede perder si exageramos demasiado alguno de estos aspectos o evitamos mostrar cualidades que se contrapongan. Recordemos que el espectador solo se quedará con aquello que decidamos mostrarle. Ahora que sabemos esto, veamos a los monstruos. Hoy será el día en que muera este patético reino, señorita Miércoles. Si quieres que un personaje se gane el corazón del espectador, el primer paso es dotarlo de algo que despierte su admiración y que opaque su lado más siniestro. En la película Bastardos sin Gloria conocemos al general Hans Landa, un soldado nazi que se encarga de cazar y ejecutar judíos. Es un personaje manipulador y muy inteligente, que se aprovecha de todos para salir ganando. Ya en su primera escena se encarga de ejecutar a sangre fría a toda una familia, con una facilidad escalofriante. Y a pesar de ello, es carismático y encantador. Lejos de mostrarse como alguien sanguinario y violento, es una persona culta y amable, alguien que prefiere que la violencia la lleven a cabo otros. Él atemoriza a las personas con las palabras. Hans Landa sería capaz de ganarse tu entera confianza antes de llevarte al paredón, y aún así, mantendría una dulce sonrisa mientras te ejecutan. Siempre nos fascinará ver a alguien virtuoso. Las virtudes de Hans Landa, que le permiten estar siempre 5 pasos por delante de todos, despiertan admiración, a pesar de que las usa para causar daño. El espectador le fascina ver cómo es capaz de salirse con la suya y desearía ser tan hábil como él, aun si no comparte los mismos ideales. Si las virtudes de Hans Landa no fuesen tan grandes, su lado más oscuro opacaría el resto de su personalidad y se mostraría como un villano despreciable, como la mayoría de nazis que aparecen en la película. También hay que tener en cuenta que la mayoría de los personajes de esta película son moralmente ambiguos, y Hans Landa no sale tan mal parado si lo comparamos con todos los demás. En una historia donde todos parezcan tener un lado oscuro, siempre nos quedaremos con el que parezca mejor. Esto último es lo que hace la película El silencio de los corderos con Hannibal Lecter, un asesino en serie al que la investigadora Clarice Starling visita para que le ayude a identificar a otro asesino que se encuentra en libertad. Para que sintamos empatía por Hannibal, no solo se le dota de encanto e inteligencia, sino que se muestran junto a él a otros psicópatas que agreden sexualmente a Clarice y que parecen de menor categoría que Hannibal, al carecer de sus mismas virtudes y reflejar lo que nos viene a la mente cuando se nos habla de alguien perturbado. A Hannibal se le coloca al cuidado del director del hospital donde se encuentra internado, el Dr. Chilton, quien no hace más que castigarlo continuamente,
o intentar sacarle provecho, como si fuese un mono de circo, al ser Hannibal el paciente más valioso de su institución y del que más puede lucrar. Se le rodea a Hannibal de personas intelectualmente inferiores. Los otros asesinos que aparecen en la saga son menos refinados o hábiles. Las víctimas de Hannibal suelen ser personajes con muchos defectos y que están lejos de igualarlo, o personas que no muestran virtudes con las que podamos empatizar. Todo esto hace que Hannibal nos resulte superior a todos los demás personajes y pasemos por alto que realmente es el peor de todos ellos, pues no deja de ser el sociópata que se deleita comiendo carne humana. Te buscaré donde quiera que te escondas y te eliminaré. Yo soy la justicia. Otra forma de manipular la empatía del espectador es hacer que las víctimas de estos personajes se vean peores que él, pues así sentiremos que el castigo que reciben es lo justo. En este caso, lo que hacemos es jugar con el balance de las virtudes y defectos de las víctimas de nuestro personaje. Esto pasa con Rick Sánchez, de Rick and Morty. Durante las primeras temporadas, las víctimas de Rick solían ser personajes odiosos, estúpidos o demasiado débiles para confrontar el mundo real, dando la sensación de que merecían el castigo que Rick les daba. Los escritores nos distanciaban afectivamente de las víctimas de Rick, que poseían muchos defectos y pocas virtudes, para que empaticemos más con Rick y nos pongamos de su parte. Para aumentar más esta sensación de justicia, durante los primeros capítulos, Rick casi siempre triunfaba sin recibir ningún tipo de daño colateral, e incluso terminaba mejor que antes. Esto en un principio puede dar la idea de que Rick hace lo correcto, sus acciones no tienen consecuencias, y las personas que perjudica parecen merecer lo que les pasa. Nos quedamos con la idea de que el fin justifica los medios. Así que si quieres que el espectador se cuestione las acciones de este personaje, tarde o temprano tendrás que mostrar las consecuencias de sus actos. En el caso de Rick, poco a poco se va mostrando cómo le ha destruido la vida a otras personas, que sus acciones perjudican a sus seres queridos, y cómo su estilo de vida es autodestructivo. En historias de este tipo de personajes, estos llegan a un punto culmen que realizan actos horribles donde salen perjudicadas personas inocentes. El momento en que Walter White visita a Jesse y a su novia. El momento en que Griffith se reencuentra con el Behelit. El momento en que Light decide contraatacar al FBI. Es en este punto cuando el personaje demuestra que lo único que le ha importado todo este tiempo no es la justicia o el ayudar a otros, sino su propio beneficio. Oh, ¿de qué me estaba riendo? Sí, del obrero inválido. Vayamos con un último ejemplo. Eric Cartman, de la serie South Park. Piensa en homicidios, tortura, secuestro, chantaje y cualquier crimen registrado en el Código Penal, y Cartman lo habrá cometido 3 veces. Eric Cartman suele ser el principal hilo conductor de varios capítulos en la serie, y a pesar de que suele ir muy lejos de sus objetivos, hay un factor en común en cada capítulo: siempre pierde. Cartman pertenece a esa categoría de villanos comunes en la comedia que no representan una amenaza, aunque llevado al terreno del humor negro. Cartman no solo termina siempre peor a como comenzó, sino que las personas que perjudican el proceso habitualmente son personajes detestables o que solo representan una sátira, una exageración que no podemos tomarnos en serio. Gracias a todo esto, no sentimos que Cartman cause un daño real, y simplemente vemos cómo Cartman hace el ridículo. ¡Qué hijo de puta! Virtudes y defectos. Juega con estas características y harás que el más terrible de los monstruos resulte encantador. Si conoces alguna otra forma de despertar la empatía del espectador con estos personajes, házmelo saber en la caja de comentarios. Suscríbete y dale like si deseas más contenido así. Soy Kevin de Lozano, nos vemos.